por la introducción. Muchas gracias también al CAE por la invitación y por darme esos minutos para poder comentar el día de hoy un tema como lo es la ejecución del laudo. También muchas gracias a todas las personas que se han podido conectar. Les agradezco bastante por el tiempo y por el espacio. Voy a tratar de eh, que sea una presentación un poco dinámica. Trataré de no hacerla muy extensa, la presentación, y cualquier duda, cualquier pregunta que puedan tener, al final de la exposición va a haber un pequeño espacio para que puedan formular sus preguntas y con mucho gusto poder atenderlas. Eh, Siendo así, el día de hoy yo voy a hablar acerca de lo que es la ejecución del laudo arbitral. Estamos ya hablando de la etapa final de un arbitraje y es un tema que ciertamente también tiene mucha relevancia a la hora en que iniciamos un arbitraje, porque de nada sirve que se lleve a cabo un arbitraje, de nada sirve que se presente una muy buena defensa, de nada sirve que contratemos a los mejores expertos, a los mejores peritos y se tenga una decisión favorable para nuestro patrocinado, para nuestro cliente, si es que a la final no se puede ejecutar el laudo. Es un punto, digamos, muy importante la ejecución del laudo arbitral porque precisamente el propósito de iniciar todo un arbitraje es conseguir una decisión final que pone o que da una solución a la controversia, pero que no solo se agota ahí, no solamente se agota en la emisión de una decisión que tiene un carácter declarativo, sino que se trata de ejecutar la decisión que emite el tribunal arbitral. Entonces, el día de hoy hablaremos un poco acerca de eso, de cómo es que se encuentra regulado en la ley de arbitraje peruana y un poco también sobre la ley de contrataciones con el Estado, la ejecución del laudo arbitral. ¿De acuerdo? Para eso he hecho una pequeña presentación que nos va a acompañar a lo largo de la exposición. Voy a compartir, si me habilitas, por favor, Leslie, el permiso. Comparto la diapositiva para que ustedes también me puedan acompañar mirándola. Sí, ya está disponible para que pueda hacerlo, doctor Pablo. Ok. ¿Me avisan, por favor, si es que ven mi pantalla? Sí, sí se observa, doctor. ¿Verdad? Ok, perfecto. Entonces, eh, antes de poder iniciar con el tema, me gustaría hablar acerca de algunas cuestiones introductorias sobre el arbitraje. Entiendo que puede que haya algunas personas que se encuentran un poco familiarizadas o que tienen alguna noción general de lo que es el arbitraje, pero puede que otras personas sea esa la primera vez que están escuchando acerca del arbitraje, sea la primera oportunidad que escuchan el término arbitraje. Entonces, de manera muy general, me gustaría hablar acerca de algunos puntos importantes que es necesario entender para que podamos ahondar un poco más a la hora de en que nos expliquemos propiamente lo que viene a ser la ejecución del laudo. Lo primero es entender qué es el arbitraje. ¿De acuerdo? El arbitraje es un mecanismo alternativo de resolución de controversia por medio del cual las partes acuerdan de manera voluntaria someter ciertas controversias de libre disposición, por lo regular de naturaleza o de carácter patrimonial, al conocimiento de un tercero, ¿de acuerdo? Que puede ser una sola persona, a lo que se le denomina como árbitro único, o puede ser un tribunal arbitral, que lo usual es también que esté conformado por tres árbitros. Este árbitro o este tribunal arbitral emite, luego de haber escuchado a las partes, luego de haberse llevado a cabo la presentación de la demanda, la presentación de la contestación de la demanda, emite una decisión de carácter vinculante. ¿De acuerdo? A esta decisión que se emite al término del arbitraje se le conoce como laudo, laudo arbitral. ¿Ok? Y es esta decisión
la que concluye con el arbitraje. Entonces, es con el laudo, ¿de acuerdo?, que se da fin a la controversia surgida entre las partes. Es el equivalente, por ejemplo, a la sentencia en el caso del proceso judicial. Ahora, el arbitraje tiene una dinámica muy sencilla, ¿ok? Es, digamos, relativamente sencilla cuando, claro, estamos en un arbitraje que no tiene una naturaleza muy compleja, pero en términos generales la estructura del arbitraje no cambia mucho, no varía, hay algunos escritos que adicionalmente que se pueden incorporar, algunas cosas que las partes pueden incorporar, pero el procedimiento del arbitraje, un arbitraje nacional, inicia con la petición de arbitraje o la solicitud de arbitraje. Yo tengo un reclamo contra una empresa X. Hemos pactado un convenio arbitral, hemos decidido que nuestras controversias las vamos a someter a arbitraje, surge la controversia, tratamos de solucionarla de manera amistosa y a la final no se llega a un acuerdo y en ese contexto me veo en la necesidad o me veo en la obligación de recurrir al arbitraje, ¿ok? Presento mi petición de arbitraje, la presento ante una institución arbitral en caso sea un arbitraje institucional, o la presento contra la otra parte directamente notificándola en caso sea un arbitraje ad hoc. Y una vez que la contraparte, la parte demandada, recibe la solicitud de arbitraje o la petición de arbitraje, presenta su contestación a la petición de arbitraje. En esta contestación presenta sus argumentos, presenta la fundamentación de los hechos desde su punto de vista y además designa a árbitro, al árbitro que estaría nombrando para poder en este caso actuar como árbitro designado por la parte demandada. Luego de eso, ya que tengo la petición de arbitraje y tengo la respuesta a la petición de arbitraje, tengo lo que se denomina como la instalación del tribunal arbitral, ¿de acuerdo? La instalación del tribunal arbitral se da una vez que los árbitros designados por las partes aceptan el encargo y nombran a un presidente del tribunal arbitral, porque el tribunal, en el ejemplo que pongo, es un tribunal arbitral conformado por tres, y el tribunal ya se encuentra constituido, ninguna de las partes ha formulado recusación, y digamos que ya el tribunal arbitral está constituido. Una vez el tribunal arbitral se encuentra constituido, ¿de acuerdo? Se da lo que es el proyecto de reglas del arbitraje. En el proyecto de reglas del arbitraje se establecen específicamente cuáles van a ser las reglas que van a regular ese arbitraje y dentro de esas reglas se prevé, por ejemplo, el plazo que tiene la parte demandante para presentar su demanda junto con el plazo que tiene la parte demandada para presentar su contestación. Una vez que ya se han fijado las reglas, se presenta la contestación y se presenta la demanda y se presenta la contestación dentro de los términos que se han acordado en las reglas para posteriormente llevarse a cabo la audiencia. ¿Ok? La audiencia, al igual que en un proceso judicial, solo que en el caso arbitral es mucho más extenso, tienes mucho más tiempo, cada parte presenta su teoría del caso, cada parte, en caso se haya ofrecido algún perito, los peritos también presentan sus conclusiones, se dan los alegatos de clausura y se da por concluida la audiencia. Una vez concluida la audiencia, se fija un plazo para emitir el laudo y finalmente se emite el laudo. El laudo se va a pronunciar sobre el fondo de la controversia y determinará si es que yo como demandante tengo la razón y se debe declarar fundadas mis pretensiones, o si por el contrario no tengo la razón y se rechazan mis pretensiones. Una vez que se emite el laudo, hay lo que se denomina, de acuerdo, como las solicitudes post-laudo, que son ciertos pedidos específicos que se encuentran recogidos en la ley de arbitraje que no tienen como propósito cambiar la decisión. Lo que tienen como propósito es pedirle al tribunal arbitral, ¿de acuerdo?, que realice, por ejemplo, una rectificación sobre un error material.
porque en el momento en que el tribunal arbitral revisó los cálculos, revisó cuánto se me tenía que ordenar a mí como parte demandada a pagar, concluyó que se tenía que pagar 1 millón cuando en realidad se tenía que pagar $900.000. Hay algunos pedidos también como el pedido de interpretación, el pedido de integración y el pedido de exclusión del laudo arbitral, que no hablaremos sobre ese tema porque si no nos tomaría mucho tiempo. Es un tema que tiene su propia regulación. Pero aquí lo importante es que una vez que se emite la decisión complementaria, esta decisión se integra con el laudo y finalmente tengo el laudo y tengo la decisión complementaria que en conjunto son un laudo. ¿De acuerdo? Es una unidad. Y ya cuando se emite la decisión que resuelven las solicitudes post laudo, se tiene por concluido el arbitraje. En ese momento, el tribunal arbitral deja de tener o deja de tener sus funciones y da por concluido. ¿De acuerdo? Da por concluido el rol que tiene en el arbitraje. Ahora, como lo habíamos comentado también antes, ya habiendo explicado brevemente qué es el laudo arbitral, explicando brevemente cuál es el procedimiento y todo lo que se tiene que seguir para poder lograr conseguir un laudo arbitral, es importante detenerme solamente algunos momentos en hablar un poco acerca del tribunal arbitral, porque es muy importante. En este caso, como lo había mencionado también al inicio de la presentación, un tribunal arbitral es finalmente el órgano decisor, el órgano que va a decidir y que se va a encargar de resolver el conflicto mediante una decisión que es la que ya hemos visto que se denomina como laudo. El tribunal arbitral puede ser un árbitro único, como también lo había mencionado, una sola persona, encargada de conocer la controversia y poner fin a la controversia con la emisión de laudo, o puede ser, por lo regular, un tribunal arbitral que se encuentra conformado por tres personas. Siempre va a ser números impares. Lo más usual es que se trate de un tribunal arbitral conformado por tres personas. ¿Ok? Y dentro de esto, el tribunal arbitral tiene ciertas obligaciones y también tiene ciertas facultades que se encuentran recogidas a lo largo de la ley de arbitraje. Ciertas obligaciones legales recogidas en la ley de arbitraje, pero también otras obligaciones que se encuentran o que podrían ser impuestas por las partes de acuerdo a lo que hayan pactado en el convenio arbitral o de acuerdo a lo que se haya definido en las reglas del arbitraje una vez se constituye el tribunal arbitral. El tribunal arbitral también tiene facultades como por ejemplo puede otorgar medidas cautelares, puede modificar medidas cautelares, puede sustituir medidas cautelares. También está facultado, por ejemplo, a admitir medios probatorios, a determinar cuál es el valor y la pertinencia de un medio probatorio. Entonces, el tribunal arbitral, ¿ok? No es solamente un órgano o no es solamente un grupo de personas que se juntan y que escuchan a las partes y que finalmente emiten una decisión. El tribunal arbitral tiene facultades, tiene obligaciones y también tiene poderes frente a las partes. Y es en ese contexto que surge la duda y se pregunta si es que el tribunal arbitral es o no jurisdicción. Ya sobre esto hay una sentencia famosa en el caso de Catuaria Salaverry, del doctor Salaverry ante el Tribunal Constitucional que concluye que efectivamente el tribunal sí es jurisdicción. Pero aquí lo importante, y por eso me detuve unos minutos a hablar sobre este tema, es que el, digamos, se dice que el tribunal arbitral cuenta con jurisdicción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede conocer el conflicto, ¿de acuerdo? Porque porque pone fin a la controversia mediante una decisión definitiva y porque llama a las partes a comparecer al arbitraje. Pero justamente uno de los puntos que se pone y que resulta importante para esta presentación es el tema de la coertio y del ejecutio. Porque a diferencia del órgano judicial, el árbitro no puede recurrir al uso de la fuerza pública para poder ejecutar su decisión. A diferencia de un proceso judicial en donde el juez, frente a la negativa de la contraparte de cumplir con lo ordenado, el juez puede compelerla y puede recurrir al uso de la fuerza judicial, como por ejemplo
el lanzamiento en un caso de desalojo, como por ejemplo el remate judicial. En el caso del arbitraje no puede. El árbitro, como lo mencionaba antes, puede conocer el conflicto, tiene ciertas facultades, tiene ciertas obligaciones, pone fin a la controversia y emite una decisión que es de obligatorio cumplimiento para las partes, pero finalmente si es que el demandado decide no cumplir de manera voluntaria, es ahí donde se encuentra el problema. Porque yo no voy a poder ir al árbitro y pedirle al árbitro que le ordene a la parte demandada que cumpla con pagar y caso contrario que se proceda a rematar sus bienes. Eso no lo puede ejecutar o no lo puede hacer un árbitro. ¿Ok? Por eso es que, como lo mencionaba antes, ya hay doctrina, ya hay jurisprudencia que consagra la naturaleza jurisdiccional del arbitraje. En ese sentido, no existe discusión sobre ese punto. La propia Constitución lo reconoce, señalando que el arbitraje también es jurisdicción. Pero el problema está en que, como lo mencionaba antes, el árbitro no tiene coertio, ¿ok? No puede ejecutar con el uso de la fuerza pública las decisiones que emita, ¿de acuerdo? Pero ahora, esto es distinto y aquí hay que entenderlo y hay que distinguirlo, hay que diferenciar. Una cosa o un punto, ¿de acuerdo? Es que el árbitro haga uso de la fuerza pública para ejecutar sus decisiones. Y otra cosa muy distinta es que las partes autoricen y hayan previsto un procedimiento para que el árbitro pueda ejecutar su propia decisión. El árbitro tiene la posibilidad, si es que las partes lo acuerdan, de poder ejecutar su decisión en la medida que dicha ejecución no requiera del uso de la fuerza pública. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo eh, tengo una decisión que, que requiere, por ejemplo, el caso de lanzamiento. En ese caso, por ejemplo, no puede el árbitro recurrir al uso de la fuerza pública y por lo tanto no va a poder ejecutar su decisión. Pero si, por ejemplo, por alguna razón las partes deciden de manera previa, ¿no? O durante también el arbitraje, que si eventualmente se le ordena pagar a la parte demandada, el árbitro va a tener la posibilidad, digamos, de emitir digamos, una orden, supongamos, o una orden hacia un banco, a una entidad financiera, para que en una determinada cuenta que las partes pueden haber creado, que las partes pueden haberlo constituido, el árbitro pueda, por intermedio de una comunicación dirigida al banco, pedirle que el banco libere esos fondos y le dé a la parte demandante. Eso en la medida que, como lo menciono antes, no se requiere, por ejemplo, para la ejecución de ese mecanismo, el uso de la fuerza pública. Ahora, como lo mencionaba también antes, el laudo es básicamente la decisión final, resuelve de manera definitiva la controversia, es emitida por el tribunal, tiene carácter vinculante y la calidad de cosa juzgada. Esto también se encuentra recogido en la ley de arbitraje, la cual establece en el artículo 59 que todo laudo es definitivo e inapelable y de obligatorio cumplimiento desde que es notificado. Definitivo, ¿por qué? Porque, eh, y que va relacionado con lo otro, con lo que viene a ser inapelable, es definitivo porque pone fin a la controversia, ¿de acuerdo? Da por concluida la controversia. Inapelable porque no hay un recurso de apelación contra el laudo arbitral. El arbitraje es una única instancia, ¿de acuerdo? La decisión que emite el tribunal arbitral es la decisión final. No hay una segunda instancia como sí la hay, por ejemplo, en el caso del proceso judicial. Y es de obligatorio cumplimiento porque se presupone en principio que las decisiones que emite el tribunal arbitral tienen que ser o tienen que ser acatadas voluntariamente por las partes. Son las partes
quienes han decidido, mediante un convenio arbitral, someter a conocimiento de un tribunal arbitral las controversias que surjan entre ellas. Por lo tanto, si las partes han decidido previamente de manera voluntaria que cualquier controversia que tengan se va a ir a arbitraje, y el árbitro es quien resuelve la controversia, se supone que la decisión que emite ese árbitro debe ser cumplido de manera voluntaria con las partes, porque son ellas mismas quienes han decidido en que la controversia sea puesta a conocimiento de un árbitro y sea resuelta por un árbitro. Luego tenemos también el artículo 59 que en el numeral 2 establece que el laudo produce efectos de cosa juzgada. Nuevamente entramos a hablar acerca de la naturaleza definitiva que tiene el laudo arbitral. Sabemos, por ejemplo, que hay un aspecto formal, la cosa juzgada formal, que garantiza que el laudo no pueda ser atacado. Que una vez que el laudo ya se emitió y una vez que ya se emitieron las decisiones complementarias del laudo, ya no existe otra vía para poder cuestionar la decisión emitida por el tribunal arbitral. ¿Ok? Luego, también tenemos la cosa juzgada material que impide que la controversia, habiendo ya sido resuelta, sea puesta a conocimiento ahora del Poder Judicial. Ya no se puede discutir en el Poder Judicial aquello que ha sido discutido en un arbitraje previamente. ¿Ok? Entonces, es por eso la importancia que hay que tener claro de que el laudo arbitral es la decisión final del arbitraje, una decisión de obligatorio cumplimiento, inimpugnable, ¿de acuerdo? Que pone fin a la controversia surgida entre las partes. Pero esto no siempre ha sido así. Es muy importante que también tengan en cuenta que anteriormente el decreto ley número 25935 y el 26572, que son las leyes predecesoras a la ley actual de arbitraje, sí preveía la existencia de un recurso de apelación, ¿ok? Y sí preveía un recurso de apelación contra lo resuelto por el laudo arbitral. Esto quiere decir que si yo pasaba por todo el procedimiento de arbitraje, desde la solicitud, petición de arbitraje hasta la etapa final, la decisión que emitía el tribunal arbitral no era una decisión firme, no era una decisión inimpugnable, era una decisión que eventualmente podría ser conocida posteriormente a través de un recurso de apelación por el órgano judicial. Y el órgano judicial podía entrar a revisar la valoración hecha por el tribunal arbitral respecto de las pruebas, podía entrar a revisar la fundamentación jurídica, era un recurso de apelación en todos sus términos, ¿de acuerdo? Entonces es recién con la existencia del decreto legislativo 1071 donde se pone un punto final a eso y donde se establece que el laudo es la decisión final que resuelve una controversia y que sobre eso ya no cabe ningún otro recurso. Siendo así, hay que entonces entrar a ya hablar un poco sobre las modalidades que tengo, digamos, o las formas de cómo se puede ejecutar un laudo arbitral. La primera modalidad es la ejecución arbitral, ¿ok? Pero antes de esto, digamos, hay una primera modalidad que es la voluntaria, por así decirlo. Si es que el tribunal arbitral, yo demando a la empresa X que me pague $100.000 y el tribunal arbitral le ordena a la empresa pagar los $100.000, la empresa tiene, digamos, o puede voluntariamente cumplir con el pago. En ese sentido, ese es el escenario ideal, ¿no? Yo tengo el arbitraje, ya pasé por todo el arbitraje, el tribunal le ordenó a la contraparte que pague y la contraparte de manera voluntaria dice, ok, voy a pagar, te doy los $100.000 y ahí se concluye. Se dio por concluido todo el conflicto, yo ya recibí lo que tenía que recibir según lo que ha acordado, según lo que ha dicho el tribunal arbitral y se da por ejecutada la decisión emitida por el tribunal. Pero ahora, tenemos otro mecanismo que es la ejecución arbitral, ¿ok? En el caso de la ejecución arbitral, es muy importante, ¿ok? Tener en cuenta que en realidad todo el proceso de ejecución tiene como propósito que, que el laudo no sea solamente una hoja de papel declarativa, sino que
se logre materializar o que se logre concretizar lo que está ordenando el laudo arbitral. De nada me sirve a mí el día de mañana iniciar un arbitraje, tomarme 2 años iniciando un arbitraje, pagar abogados, pagar a expertos técnicos, para que al final la decisión que emita el tribunal arbitral, que le ordena a la contraparte pagarme, no pueda ser ejecutada. En ese contexto, tenemos el primer caso o la primera modalidad, el primer tipo de ejecución del laudo, que es la ejecución arbitral. Como lo había mencionado antes en la parte introductoria, el artículo 67 de la Ley de Arbitraje del Decreto Legislativo 1071 establece que el tribunal arbitral se encuentra facultado para ejecutar sus laudos y decisiones siempre que medie acuerdo de las partes o se encuentre previsto en el reglamento aplicable. ¿Ok? Entonces, si es que las partes han previsto un acuerdo de manera explícita por medio del cual están autorizando al tribunal arbitral a ejecutar la decisión que emita, el tribunal va a poder ejecutarlo. El tribunal podrá hacerlo. Para eso se deberá verificar cuál es el mecanismo que han previsto las partes para poder materializar la decisión que emitirá el tribunal. Como lo mencionaba, por ejemplo, en el caso que comentaba, si es que las partes, por ejemplo, constituyen de repente un fideicomiso, le dan ciertas facultades y una vez que el tribunal arbitral emite una decisión, directamente se cobra de los fondos del fideicomiso. En ese caso, el tribunal arbitral está completamente facultado a poder ejecutar sus decisiones. Recordemos que la única limitación o la limitación para irme al Poder Judicial es el uso de la fuerza pública. Mientras que la decisión pueda ser ejecutada de manera voluntaria o sin que se requiera el uso de la fuerza pública, el árbitro va a poder ejecutar su decisión. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros decimos que el árbitro no tiene coertio, no nos referimos a que el árbitro no puede ejecutar sus decisiones, porque el artículo 67 de la ley de arbitraje lo autoriza de manera explícita y porque las partes lo pueden facultar. A lo que nos referimos con ello es que el árbitro no puede hacer el uso de la fuerza pública para ejecutar su decisión. ¿Ok? Ahora, algunas razones de por qué se habilita esto, o se prevé el artículo 67, tal como lo ha reconocido el doctor Buller, es primero, por lo que había mencionado antes, porque los árbitros no tienen habilidades o facultades especiales para poder ejecutar, mediante el uso de la coerción, sus decisiones. Luego, los árbitros, la ejecución por árbitros también podrían generar algunas complicaciones que harían interminable el arbitraje. Tampoco se encuentra recogido como una práctica internacional ni legislativa, y porque además se menciona que los honorarios no cubrirían los actos de ejecución previstos o que se contemplaría para la ejecución de la decisión. Luego, tenemos dos tipos de ejecuciones arbitrales o dos subtipos de ejecuciones arbitrales que también menciona el doctor Bular. Un primer tipo es cuando el propio tribunal arbitral es quien ejecuta la decisión, de acuerdo, según lo que las partes hayan pactado, según el procedimiento que las partes hayan previsto. Y luego se tiene un segundo supuesto que en verdad yo nunca lo he visto. Creo que no es algo muy usual, ¿ok? Que es un arbitraje de ejecución. O sea, yo inicio un arbitraje específico para ejecutar una decisión previa, ¿ok? Eso es como que una subespecie que digamos, no, nada lo impide, pero tampoco es que sea muy común. No, no es muy frecuente ver este tipo de arbitrajes. Un arbitraje de ejecución, por lo menos en la experiencia que tengo, nunca lo he visto, pero digamos, la posibilidad está. Luego, también hay dos puntos importantes que hay que tener en consideración a la hora en que estamos hablando de la ejecución del laudo por parte del tribunal arbitral, porque hay dos limitaciones, ¿no? Una primera limitación, que es la limitación más importante, que es la que he estado mencionando a lo largo de toda esta presentación, que es el uso de la coertio. Nuevamente, el tribunal arbitral no puede usar la fuerza pública para poder ejecutar su decisión, pero también tenemos una segunda limitación,
que digamos tiene que ver y está relacionado con las afectaciones que se pueden originar a terceros, ¿ok? Terceros ajenos al arbitraje. Y es que si el tribunal arbitral emite una decisión, ¿de acuerdo? Cuya decisión tiene que ser cumplida por un tercero ajeno al arbitraje, en ese caso, digamos, también tenemos una segunda limitación, ¿ok? Si es que, por ejemplo, tenemos un escenario en donde se tiene que, digamos, ordenar a una tercera parte, a un tercero, a no, digamos, ejecutar el laudo, pues en principio se tiene ahí un impedimento porque el tercero nunca ha formado parte del arbitraje. El tercero nunca ha dado su consentimiento para poder encontrarse vinculado por las decisiones que emite el tribunal arbitral. ¿Ok? Entonces, y acá cuando nos referimos a terceros, nos referimos a terceros propiamente, no nos referimos al tema de las partes no signatarias, porque las partes no signatarias sí son partes del arbitraje, sino que nos referimos al término de terceros como una persona natural o como una persona jurídica completamente ajena al arbitraje, no ha suscrito ningún convenio arbitral, pero que sin perjuicio de eso, para poder ejecutar el laudo, digamos, esta tercera persona natural o tercera, o digamos, la persona jurídica, tiene que realizar alguna acción para que se pueda ejecutar la decisión. ¿Ok? Luego, bueno, ese es un poco ya de lo que estaba conversando, ¿no? Importante, el laudo solamente es vinculante para las personas que celebraron el convenio arbitral. Y eso es básicamente el tema de la ejecución del laudo a través del tribunal arbitral. ¿Ok? O sea, en resumen, el tribunal arbitral puede ejecutar sus decisiones en la medida que no se requiere el uso de la fuerza pública y que las partes lo hayan pactado de manera explícita, que se haya previsto un procedimiento, ¿ok? Y en ese escenario el tribunal arbitral podría ejecutar su decisión. Pero digamos que lo más frecuente y lo más usual es la ejecución judicial, ¿ya? Y en el caso de la ejecución judicial es importante que nosotros tengamos en cuenta lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Arbitraje, el cual establece, ¿ok? Que si la parte obligada no cumple con lo ordenado por el laudo, dentro del término de 15 días hábiles de notificada, la parte interesada podrá pedir la ejecución a la autoridad judicial competente. Entonces, si yo inicié un arbitraje contra una persona jurídica y en el arbitraje yo le pedí al tribunal arbitral que se le ordenara a la persona jurídica que me pague $1.000.000, y el tribunal arbitral me da la razón, dice, la demanda debe ser declarada fundada, páguese a la parte demandante el millón de soles junto con los intereses. Entonces, como lo mencionaba, yo esperaría que de manera voluntaria la parte demandada cumpla con pagar el millón de soles o el millón de dólares. Pero si es que la parte demandada no cumple con hacerlo, en el término de 15 días hábiles, yo puedo, a partir del día 16, recurrir al Poder Judicial. Yo puedo plantear mi demanda y puedo pedirle al juez que el juez le ordene a la contraparte a pagar el millón de dólares en virtud de lo resuelto ya por el tribunal arbitral. ¿Ok? Para esto, el artículo 68 de la Ley de Arbitraje establece que la parte interesada podrá solicitar la ejecución del laudo ante la autoridad judicial competente, acompañando una copia del laudo, una copia de las resoluciones post laudo que hayan habido, que se hayan pronunciado sobre los pedidos complementarios, ¿ok? Y en caso hubiera habido alguna actuación efectuada por el tribunal arbitral para la ejecución del laudo, también acompañarlo. Pero lo importante y lo que nunca debe faltar en en una demanda de ejecución del laudo es el laudo. El laudo junto con la resolución complementaria del laudo. Pero además las copias certificadas del laudo. ¿Ok? Porque lo que se le presenta al Poder Judicial para que el juez pueda verificar la autenticidad del laudo es la copia certificada que yo le pido, por ejemplo, cuando estamos en un arbitraje institucional.
al centro de arbitraje, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima, que me certifique el laudo. Pone unos sellos en la parte de atrás de cada hoja que certifica la autenticidad de esa hoja. Entonces yo con mi laudo ya certificado me voy al Poder Judicial, presento mi demanda, acompaño mi laudo y le pido al juez que ordene a la contraparte pagar. Ahora, ya en el proceso civil, el artículo 688 del Código Procesal Civil contempla como un título ejecutivo los laudos arbitrales que se encuentren firmes. Entonces, esto quiere decir que el proceso judicial que voy a iniciar es un proceso de ejecución, ¿de acuerdo? Que como también saben, a diferencia de un proceso de conocimiento, un proceso cognitivo, ya no se discute quién tiene el derecho. En este caso, en el proceso de ejecución ya hay un derecho predeterminado. El tribunal arbitral ya concluyó que la parte demandada tiene que pagarme $1.000.000. Eso ya se encuentra resuelto. Entonces, lo único que se va a hacer es ejecutar una decisión. Y por eso es que estamos frente a un proceso ejecutivo. ¿Ok? Entonces, yo presento, y a manera muy gráfica y resumida, el procedimiento de ejecución del laudo en la vía judicial inicia cuando presentas tu demanda, el juez revisa la demanda que cumpla con los requisitos, emite el mandato ejecutivo para que la contraparte cumpla con pagar, el demandado puede presentar su contradicción, el ejecutante absuelve la ejecución y finalmente se emite una decisión que es el auto final. ¿Ok? Y si el auto final rechaza la contradicción presentada por la contraparte, por la parte demandada, se lleva a cabo la ejecución forzosa, el remate, la adjudicación o cualquier o los otros mecanismos que también se encuentran recogidos en la ley del proceso civil, del Código Procesal Civil. Por el contrario, si es que el auto o la decisión del juez admite o, digamos, declara fundada la contradicción, ¿ok? Se puede solicitar la apelación. Se solicita la apelación del auto y se va a una segunda instancia. Ahora, algunos puntos importantes dentro del procedimiento ya procesal sobre la ejecución del laudo son los siguientes. Primero, el artículo 68 dice que la autoridad judicial, por el solo mérito de los documentos, dictará mandato de ejecución para que la contraparte cumpla dentro de un plazo de 5 días con, en este caso, por ejemplo, el pago, ¿no? Bajo el procedimiento de la ejecución forzosa. Esto es muy importante, ¿ya? Porque el juez debe tener los documentos necesarios que le permitan, digamos, corroborar que lo que está ordenando se ajusta a lo que dice el laudo. ¿De acuerdo? Porque finalmente el juez no puede modificar, no puede alterar, no puede variar lo que ha resuelto el tribunal arbitral. El juez tampoco puede entrar a analizar. El juez simplemente tiene que ejecutar lo que ha resuelto el tribunal arbitral. Por eso es que el artículo 68 dice, por el solo mérito de los documentos, el juez o la autoridad judicial dictará el mandato de ejecución. Solamente se tiene que revisar cuál es el laudo que se está ejecutando, qué es lo que se va a ejecutar y el juez deberá ordenar la ejecución. Como lo dije, no puede alterar ningún extremo de lo resuelto por el tribunal arbitral. Ahora, cuando la contraparte recibe el mandato, ¿ok? Eh, el artículo 68, en numeral 3 de la ley de arbitraje, establece que la contraparte solamente podrá oponerse en dos supuestos muy específicos. El primer supuesto es que ya haya pagado. Yo demando a la contraparte, en la parte demandada le ordeno, le pido al juez que le ordene a la contraparte que pague $1.000.000 y la contraparte dice, un momentito, yo ya pagué el $1.000.000, aquí tengo mi constancia de abono, ¿ok? Y me opongo a la ejecución. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es que se haya suspendido la ejecución del laudo, ¿ok? Y la única forma de suspender la ejecución del laudo es si es que contra el laudo se ha iniciado un proceso de anulación. Y dentro de ese proceso de anulación
se ha pedido la suspensión de los efectos del laudo y se ha constituido una garantía, ¿ok? Para la suspensión. Solamente son esas dos causales las que recoge la ley de arbitraje. Pero ahora un tema importante es que en la práctica los jueces no solamente, digamos, habilitan a que la parte demandada o la parte contra la que se va a ejecutar presente esos dos supuestos. También habilita, ¿ok? A que para ordenar la ejecución del laudo, el demandado puede oponerse alegando las causales que se encuentran previstas en el Código Procesal Civil para contradecir un título ejecutivo. Esto a pesar de que en la décima disposición final del decreto legislativo 1071 se menciona que las disposiciones procesales de la ley de arbitraje prevalecen respecto de las previstas en el Código Procesal Civil. ¿Ok? Justamente las causales que se encuentran recogidas en el Código Procesal Civil, como también deben de saber, son las que se encuentran recogidas en el artículo 690, ¿ok? Que habla eh, 690 y 689. El 689 te dice, procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible. Cuando la obligación es de dar suma de dinero, debe ser además líquida o liquidable mediante operación aritmética. Por su parte, el artículo 690 te dice, la contradicción solo podrá fundarse según la naturaleza del título en la inexigibilidad, nulidad, formal o falsedad del título y la extinción de la obligación exigida, ¿no? Entonces, como podrán ver, bajo el Código Procesal Civil hay otros supuestos por los que el ejecutado podría eventualmente formular una contradicción, que son los que se encuentran, como los de mencionaba, previstos en el artículo 689 y 690. Y es por eso que igualmente cuando se presenta, digamos, la demanda de ejecución del laudo, se precisa que además de que se cumplen con los requisitos de admisibilidad y que no se ha configurado en ninguna de las causales previstas en la ley de arbitraje, además el laudo contiene, por ejemplo, una obligación cierta. Una obligación cierta, esto quiere decir que las prestaciones se encuentran específicamente determinadas quién es el deudor, quién es el acreedor, eh, y se delimita específicamente cuáles son las prestaciones que se tienen que ejecutar. Una obligación es expresa, ¿ok? Cuando se indica de manera explícita qué es aquello que el deudor debe hacer para satisfacer lo ordenado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de obligación de dar suma de dinero, que el demandado cumpla con pagar el 1.000.000 de dólares. Tienes una obligación expresa. Se conoce qué es lo que tiene que hacer el deudor para satisfacer el interés del acreedor, pagar el 1.000.000 de dólares. Luego, el laudo arbitral también contendría una obligación exigible. ¿Qué se entiende por esto? Se entiende que el laudo es exigible en la medida que aún no ha sido cumplido. ¿De acuerdo? Yo tengo un laudo que es exigible cuando ya ha vencido el plazo de 15 días que nos referíamos antes, pero además cuando la obligación contenida en el laudo no ha sido cumplida. Por lo tanto, dado que el laudo es de obligatorio cumplimiento y dado que ha vencido el plazo de 15 días que la contraparte tenía para pagar, es en ese contexto que se dice que el laudo es exigible. Ahora, el laudo también debe contener una obligación líquida o iliquidable. Sobre ese punto, al igual, es muy sencillo. La prestación que se encuentra, o la obligación que se encuentra contenida en el laudo debe ser clara. ¿Qué es lo que debe pagar la contraparte? Por ejemplo, en un caso de obligación de dar suma de dinero, el 1.000.000 de dólares. Se trata de una obligación que es líquida. Es líquida porque se encuentra definido de manera explícita cuál es el monto que se tiene que pagar. O liquidable si es que, por ejemplo, se prevé una fórmula para poder determinar cuál es ese monto resultante que va a salir, ¿no? Entonces, y sobre este punto, justamente lo que mencionaba antes, la obligación es liquidable en la medida que, si bien no se encuentra líquida, no se encuentra prevista de manera explícita en ese mismo momento, hay toda una fórmula para poder, digamos, determinar cuál es el monto al que resulta esa obligación.
Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque muchos, mucha jurisprudencia, ustedes van a ver que hay que por alguna de esas causales, por ejemplo, el juez se abstiene o no ordena el cumplimiento del laudo. Si, por ejemplo, el juez verifica que la obligación contenida en el laudo no es liquidable o no se encuentra explícitamente determinada, van a tener un problema, porque el juez se va a negar digamos, digamos, a ordenar la ejecución del laudo. Y ese es todo un problema, porque si ustedes ya iniciaron un arbitraje, si ustedes ya emitieron, ya se emitió una decisión y a la final no pueden ejecutar el laudo porque ha habido un problema a la hora en que se ha ejecutado, porque el tribunal arbitral no ha sido lo suficientemente específico, porque las pretensiones no se plantearon de una manera correcta, entonces luego de ahí en la etapa de ejecución del laudo van a tener un problema. Después, otro de los puntos también que se menciona en el artículo 68, y aquí voy a tratar ya de ser muy breve, porque estamos un poco contra el tiempo, es que la autoridad no debe admitir recursos que entorpezcan la ejecución del laudo. Se supone que la ejecución del laudo debe ser algo expedito y no debe de tomar mucho tiempo, entonces, digamos, no se deben admitir recursos que entorpezcan su ejecución. Luego, sobre el tema de la ejecución forzosa, como ya lo había mencionado, la ejecución forzosa, por ejemplo, en el caso de los bienes, hablamos acerca del remate y adjudicación. Contra el auto final se puede emitir un recurso o se puede plantear un recurso de apelación, ¿ok? Y bueno, es un recurso de apelación que debe concederse sin efecto suspensivo, ¿no? Según el Pleno Jurisdiccional, Distrital, Civil y Procesal Civil. Ahora, hablando de algunas cositas en el caso de contrataciones públicas, y discúlpeme si me estoy tomando algunos minutos, pero voy a tratar de ser muy breve, se ha vuelto una práctica muy usual, y lo digo por experiencia propia, que el cumplimiento del laudo, sobre todo laudos que ordenan que ordenan al Estado pagar una determinada suma de dinero, no sean cumplidos de manera voluntaria por las entidades estatales. Entonces, es inevitable que cuando uno inicia un arbitraje contra el Estado peruano, sobre todo arbitrajes nacionales, ya tenga que dentro de su estrategia o dentro de su calendario prever que no solamente se va a tener que iniciar un arbitraje, sino que además se va a tener que muy probablemente iniciar un proceso de ejecución del laudo. Y eso es súper importante porque a la hora que uno tiene un cliente, debe de, digamos, desafortunadamente comentarle al cliente que no es que se emite el laudo y una vez que se emite el laudo ya se le va a pagar. Desafortunadamente es una práctica muy usual, como veremos a continuación, que el Estado decida simplemente no cumplir de manera voluntaria con la ejecución o con el pago de los laudos. Por ejemplo, en el gráfico, en el cuadro que estamos proyectando a continuación, tenemos algunos casos en donde la duración de un arbitraje puede tomarte años. Arbitrajes contra el Estado y bajo el régimen de contrataciones públicas. Te puede tomar 6, 5 años. Eh, Luego tenemos otros procesos, por ejemplo en el gráfico que también estoy proyectando, en donde solamente un proceso de ejecución, ¿ya? Puede tomar, ¿ok? Varios años, ¿ok? Puede tomarte 2, 3, 4 años. Entonces, es algo que sin duda alguna también tiene que ser previsto y tiene que ser contemplado. Porque desafortunadamente la situación actual pues es un poco desafortunada, y nos lleva a tener que iniciar un proceso de ejecución y esperar por varios años que ese proceso de ejecución se resuelva para que finalmente se pueda verificar el pago del laudo. Esto a pesar, ok, que tenemos el artículo 84 de la Ley de Contrataciones con el Estado y el artículo 344 que establecen de manera explícita que el laudo es obligatorio, que el laudo vincula a las partes, ¿ok? Entonces, a pesar de todo esto, vemos después en el numeral 344.3
que se dice, para efectuar el pago ordenado en sede arbitral, las entidades contratantes deben considerar las disposiciones de la normativa de la materia, que se refiere específicamente al tema de las normas presupuestales. Ahora, sobre ese tema de la inembargabilidad de los bienes del Estado, simplemente quiero, de manera muy resumida, mencionar que también hay otro problema que se afronta contra el Estado peruano a la hora de iniciar un proceso de ejecución, y es el tema de la inembargabilidad de algunos bienes. Inembargabilidad de los bienes del Estado que son, por lo regular, de dominio público. Como saben, no todos los bienes del Estado pueden ser embargados. Entonces, es un problema a la hora de ejecutar eh, tu orden judicial. Porque igualmente, como recordarán y como lo mencionaba al inicio, tú inicias un proceso de ejecución del laudo, se emite la decisión final y si es que la contraparte no paga, tú tienes la posibilidad de solicitar su ejecución vía, ¿ok? Ejecución forzada. Pero ¿qué pasa si tu contraparte es el Estado? ¿Cómo puedes llevar a cabo la ejecución forzada contra una entidad estatal, cuyos bienes, por ejemplo, en algunos casos, son de dominio público y y como parte del dominio público no pueden ser afectados? Por eso, es uno de los tantos problemas que también hay contra el Estado. Aquí hay un par de resoluciones que era sobre lo que me refería hace un rato, sobre la regulación especial y las normas presupuestarias que se señalan que se deben de tener en consideración a la hora de ejecutar un laudo, ¿ok? Y hay toda una norma, hay todo un procedimiento que se encuentra previsto en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo y también en la norma presupuestaria, que digamos por lo usual, y es una práctica muy habitual, se suele, digamos, prever o se suelen recoger a la hora de ejecutar un laudo. Lo cierto es que se establece que una vez que se tenga el mandato judicial, tiene la entidad estatal un plazo de 6 meses para poder llevar a cabo el pago, ¿ok? Y si no, dentro de esos 6 meses, la entidad no se ha iniciado el pago u obligado al pago, pues se puede llevar a cabo el inicio del proceso de ejecución de resoluciones judiciales. Pero lo cierto es que ese es un procedimiento que se encuentra de manera explícita prevista en la ley del proceso contencioso administrativo, y que no se encuentra recogido en la ley de arbitraje. La ley de arbitraje no establece ese mecanismo, no establece que se debe de esperar 6 meses después de emitida la resolución que le ordene el pago a la parte demandada para que se pueda llevar a cabo la ejecución. La ley de arbitraje simplemente establece eh, y simplemente establece el procedimiento de ejecución, y una vez que se tiene la decisión final se lleva a cabo la ejecución forzosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque cuando estamos en un arbitraje en contrataciones con el Estado, no solamente por lo que vemos aplica la ley de arbitraje, sino que también aplica las normas especiales que regulan eh, todo el tema presupuestario de la entidad. Se deberá de seguir un procedimiento interno que se encuentra regulado también en las normas presupuestarias, y se deberá también de prever o de, digamos, de seguir el procedimiento previsto en el artículo 46 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, que establece, como lo mencionaba antes, que una vez notificado el requerimiento de pago, ya en la etapa de ejecución forzada, ¿ah? No, no estamos hablando de la primera etapa, que era la etapa de la contradicción y todo eso. Una vez superado todo eso, ya entramos a la etapa de ejecutar o la ejecución forzosa. Entonces, cuando estamos entrando en esa etapa, el juez le requiere por última vez al Estado que cumpla con pagar, y si dentro del plazo de 6 meses el Estado no ha iniciado el pago ni tampoco se ha obligado al mismo, es que, digamos, la ley del contencioso administrativo te habilita a ti a que puedas solicitar la ejecución de resoluciones judiciales. Siendo así, les agradezco mucho el tiempo dado. Sé que en la última parte he corrido un poco. Desafortunadamente el tiempo es corto, pero que espero que les haya podido servir de algo. Cualquier duda, cualquier consulta, también eh, tienen mi número. Bueno, no, no está aquí en la diapositiva, pero mi correo es pablo.villachica@ppulegal.
Y también creo que me pueden buscar por mis redes de LinkedIn, así que cualquier duda, cualquier consulta que puedan tener, encantado de poder ayudarles. Muchas gracias a todos.